Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana de domingo. Nos volvemos a reunir, nos volvemos a ver a través de este medio que el Señor nos permite usar. En esta mañana queremos alabar el nombre del Señor y glorificarlo por lo bueno que Él ha sido, porque Él fue bueno durante esta semana, a pesar de tal vez situaciones difíciles o adversas que hemos tenido. El Señor siempre fue bueno y es bueno con nosotros. Él está siempre con nosotros. En esta mañana queremos poner atención a la palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros en esta mañana, pero también queremos alabar y glorificar el nombre del Señor y alabarlo porque Él es bueno. Tengo un pequeño versículo de la Biblia que quiero compartir con ustedes, que dice en Filipenses 4, 6, 7, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esta mañana yo les invito a poner toda su atención a la palabra del Señor y ponerse todo su ganas de servir al Señor también en esta mañana. Y vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte las gracias, Señor, por la semana que tú nos diste. Gracias, Señor, por las dificultades que hacen que nosotros nos acerquemos más a tu palabra, que nos acerquemos más al trono de tu gracia, Señor, que podamos, Señor, siempre estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque has provisto, Señor, de lo que necesitamos y aún más de lo que necesitamos. En esta mañana quiero poner este servicio en tus manos, Señor. Pedir por la persona que predica en esta mañana, Señor, que tú traigas, Señor, al corazón del hermano pastor las palabras de sabiduría que tú quieres poner en su boca y que lo dirijas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos ahora a continuar con unos cantos y una lectura de la Biblia y después nos disponemos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Gusto en saludarlos. La lectura de esta mañana la encontramos en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 18. Dice así la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, y así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El Señor bendiga su palabra.
Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Buenos días, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de haber abierto nuestros ojos este día, por estar aquí primero delante del Señor y después delante de todos ustedes. Tengo hoy el privilegio de compartirles una reflexión acerca de la palabra que ya nos leyó nuestra hermana Sonia, y que yo quiero repetir unos versículos de ese texto y después que hablemos un poquito acerca de la Escritura. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, que es el texto que Sonia nos leyó, pero yo leyendo desde el verso 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, y que los tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sed siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Yo me quiero centrar en este último versículo que hemos leído en este texto, que dice y que nos da un pequeño mandamiento y después nos dice por qué. Y el pequeño mandamiento que nos da es que dice que debemos dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
La Biblia es claramente la palabra del Señor y que nos habla de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y por eso muchos de nosotros buscamos en la Biblia y buscamos al Señor porque creemos que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Todo bien hasta ahí. Pero cuando se trata de aplicar lo que Dios nos manda, entonces empezamos a tener algunos problemas, mis amados hermanos. Cuando Dios nos dice que da gracias en todo, entonces resulta un poco difícil y uno puede decir que podríamos llegar a escenarios y a cosas en las que resulta difícil dar gracias cuando nos encontramos en alguna dificultad. Pero si la palabra del Señor nos diera un mandamiento y un paso a paso de cómo resolverlo, de cómo poderlo resolver, de poder aplicarlo, entonces podríamos estar diciendo que la Biblia es un manual en la que uno diría, bueno, el problema tal, vamos a la página tal y finalmente encontraríamos el tutorial de cómo podemos resolver el problema. Pero podemos decir que la Biblia es ambas cosas, y cuando digo ambas cosas, no solo actúa como el manual de nuestra vida, sino también como la solución a nuestros problemas. Hoy hablamos de un mandamiento sencillo, pero que a la vez nos hace difícil de obedecer. En el capítulo 5, Pablo le habla a los tesalonicenses y da un ejemplo de lo final de los tiempos. Este es un texto que me encanta porque cuando yo era más joven, buscando buscando al Señor, yo me encantaba la escatología y me orientaba a la escatología. La escatología, para los que no saben, es el estudio de las cosas futuras. Pero Pablo nos dice aquí al inicio a los tesalonicenses, y este fue el pasaje que conmueve mi vida, porque Pablo nos dice que el día que el Señor venga no nos toca a nosotros saberlo. Eso no es importante, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe, solo su Padre que está en los cielos. Así que no era algo por el cual nosotros debíamos preocuparnos, y yo tuve que entender en mi vida que yo estaba buscando en la Biblia escuchar lo que yo quería escuchar de Dios, pero no estaba buscando en la palabra escuchar lo que Dios quería que yo hiciera. Y cuando pasa uno por Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y empieza a leer, Pablo habla de la comunión entre nosotros. Habla acerca de que tenemos que dar gracias a Dios por las autoridades, por nuestros pastores, por aquellos que nos trajeron al Evangelio, por aquellos que nos predican, por los que nos presiden, por los diáconos, por todos los hermanos que sirven, por los hermanos de la música. Debemos dar gracias a Dios por ellos. Pero nosotros, y que además de eso, Pablo dice que debemos tener una koinonía, una buena comunión unos por otros, buscando el bien los unos por los otros. Y finalmente termina con 3 frases hermosas, el pasaje que leímos, que dice que debemos estar siempre gozosos. Segundo, que debemos orar sin cesar. Y hasta ahí podría ser que no resulte difícil. Pero cuando la Biblia nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo, entonces empezamos a tener tal vez algunos de nosotros algunas dificultades, porque en la vida tendremos algunos problemas. Así las cosas, mis hermanos, debemos dar gracias a Dios por todo. Ahí empieza el problema, tal vez para muchos de nosotros, pero que hoy yo quiero invitarles a que nosotros reflexionemos por qué es importante dar gracias a Dios en todo. Si el Señor nos dijera dar gracias a Dios por estas cosas, por casi todo, entonces no habría un problema, porque siempre habría algo que se sale de la regla. Pero el Señor no dejó nada a través de lo que Pablo nos dice fuera. Y Pablo no solo se lo dice a los tesalonicenses, también Pablo se lo dice a los efesios.
En el capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el verso 20, la Biblia dice, dar siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo nos recuerda otra vez en la carta a los Efesios que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo. Puede ser que usted esté pasando alguna dificultad. Puede ser que usted, igual que yo, hayamos pasado dificultades o estemos en el proceso de pasar dificultades de las cuales resulta un poco difícil decir gracias. Pero el Señor no nos dejó ningún espacio para salirnos. Siempre, esa sería la palabra, dar gracias a Dios siempre. Sin embargo, dar gracias a Dios sabe que pasará. Si nosotros empezaremos a dar gracias a Dios, empezaremos a darnos cuenta que el Señor está con nosotros. Cuando usted y yo damos gracias a Dios, empezaremos nosotros a darnos cuenta que el Señor está ahí con nosotros, que el Señor nunca nos ha abandonado. Estaremos dándonos cuenta que el Señor es el que nos guarda, que el Señor es el que nos cuida, que Él, a pesar de las cosas, no nos ha dejado, que a pesar de las cosas, Él no nos ha abandonado. Y además dice la palabra que es bueno que demos gracias en todo, dice porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros le demos gracias ¿a quién? No al hermano pastor, no al hermano diácono, no al hermano Felipe o Edwin, ni a doña Irma, ninguno. Dice al Padre. En el nombre, y dice en los Efesios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los judíos tenían como parte de sus rituales y como parte de su vida el hacer un sacrificio de gratitud al Señor. Porque habían aprendido en la ley desde el Antiguo Testamento que debían dar gracias a Dios en todo. Y es muy interesante, nosotros hoy tenemos grupos de alabanza y tenemos hermanos que nos ayudan, pero si nosotros nos vamos a Nehemías, encontraremos que Nehemías dice que debían escoger a los músicos para cantar las acciones de gracias a Dios. Así que el objetivo de casi toda nuestra existencia es dar gracias a Dios en todo. Porque la otra parte de nuestra existencia es compartir la palabra para que las demás personas den gracias a Dios en todo. Pablo dice que los hombres, habiendo conocido, dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 21, y no me voy a detener en la otra parte de ese texto, pero sí me quiero detener en el capítulo 21 de Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 21 de Pablo a la carta a los Romanos, que nos dice, pues el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Los hombres hoy en día lo único que hacen es renegar contra Dios. El hombre hoy lo único que es reclamarle a Dios. El hombre que hoy en día vive es un hombre que adicionalmente con todas las bendiciones que Dios ha dado, la ciencia y muchas otras cosas que el Señor nos ha regalado y que la Biblia ya había dicho y predicho allá en el profeta Daniel, cuando dice que en los posteros tiempos aumentará la ciencia cual no la hubo. Ustedes y yo hemos llegado a mirar cosas y usamos tecnología increíble porque Dios puso en el corazón de los hombres inteligencia. Porque Dios es el que ha dado las cosas y debemos dar gracias a Dios en todo. Uno que iba a pensar hace muchos años que un trabajo sería el vender tecnología, cuando esa palabra ni siquiera cabía para nuestra mente. Yo que nací en los años 60, donde empieza el desarrollo, eso no cabría. Pero hoy tengo el privilegio de tener un yerno que vende tecnología, promociona tecnología por una de las empresas más grandes del planeta en venta de tecnología.
Pero Dios es el que dio. Pero dice que el hombre natural, el hombre no le glorificó a Dios ni le dieron gracias, sino que nos hemos envanecido en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Hoy yo quiero decirles, hermanos, que nosotros volvamos otra vez al Señor. Que el estar dando gracias a Dios en todo, por el alimento, por el agua que tomamos, por el sol, por la belleza que hoy la tecnología nos permite de fotografiar el paisaje que Dios pinta en una tarde y que luego se desvanece y que la siguiente tarde hace otra pintura que solo Él puede hacer a través de la naturaleza. Y que por eso uno puede recordar, como dice la Escritura, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento allá en la caída del sol anuncia la obra de sus manos. Mis amados hermanos, Pablo le recordó a los romanos, Pablo le recordó a los efesios, Pablo le recordó a los tesalonicenses que Dios nos dio un mandamiento. Y ese es que debemos dar gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por todo. Aún por las cosas que nos resultan difíciles, aún por las que son dolorosas, aún por las que nos hacen llorar, aún las que nos hacen derramarnos delante de Él, aún esas, Dios nos manda a decir gracias. Hay cosas en las que es más difícil ser agradecido. Y hay otras en lo que es más fácil serlo. Dar gracias a Dios porque Dios nos regaló una nieta en mi familia, eso es fácil. Y cuando ella nos dice, abuelito Miguel, lo amo, es fácil dar gracias a Dios. Pero existen otros momentos en la vida en que nos resultan más difíciles. Damos gracias a Dios cuando obtenemos beneficios personales. Pero cuando no, es difícil en ese momento dar gracias a Dios. Pero aún ahí debemos dar gracias a Dios. Ciertamente Dios comprende nuestra debilidad. Él conoce que nos cuesta, que en ese momento estamos más orientados al sufrimiento y a las cosas que es posible que creamos haber perdido o que estamos viviendo y no enfocados en que su presencia está con nosotros. Pablo también dice, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no ha conocido al Salvador de este mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras. Que alguien dé gracias a Dios. Que alguien dé gracias a Dios en momentos difíciles es para algunas personas locura. Hace algunos años atrás, yo diría tal vez unos 8 o 10 años atrás, mientras miraba las noticias de las 7 de la noche, entrevistaban a una señora que fue a una piscina con sus hijos y uno de ellos se tiró a la piscina sin saber nadar y sin que se dieran cuenta, el niño se ahogó. Aquella mujer, cuando sacaron al niño de ahí y llegaron los periodistas, a veces con preguntas, inapropiadas en un momento tan doloroso, pero el periodista se atreve a preguntarle que cómo se sentía y qué podía decirles. Y aquella mujer dijo lo siguiente, y eso aquí en Costa Rica. La mujer dijo, le doy gracias a Dios que hasta aquí me lo ha prestado. ¡Qué fuerte! Fue una situación, pero los que escuchamos aquello a través de los medios de la televisión, entendimos que aquella mujer nos daba un testimonio. ¿Quién era para ella lo más importante? Dios. ¿Qué sabía ella? Que todo lo que tenía, aún sus hijos, eran prestados. Y que Dios le había regalado el privilegio de tener a un niño hasta los 9 años. Tal vez para muchos de nosotros diríamos, ¿cómo? Era destrozada. Se dice que
psicológicamente lo más difícil para el ser humano es que los hijos nos presidan en la muerte. Pero aquella mujer nos dio un ejemplo de lo que significa dar gracias a Dios en todo. Porque para él son locura, para el que no conoce a Dios, para el hombre natural, y no las puede percibir, porque se han de discernir espiritualmente. Pero usted y yo, que tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestro corazón, y usted y yo que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, usted y yo sí tenemos que decir gracias. Gracias a Dios. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Porque Dios es bueno con nosotros y porque Dios será bueno con nosotros. Cuando podemos dar gracias a Dios en algo que nos acarrea tristeza y preocupación, tribulación y angustia, Dios nunca nos pedirá que hagamos algo que no podamos hacer. Tampoco nos mandará a hacer algo si antes no nos indica cómo hacerlo. Y hay una demostración de esto que podemos vivir y que podemos tener y que podemos creer y que podemos sentir. Y podemos mirar cuando Dios le manda a Noé a hacer un arca y todo el mundo le ofendía. Y él pudo decir, y dando gracias a Dios, que lo que hacía era para Dios. Cuando Abraham sale de una tierra sin saber para dónde, obedeciendo a Dios, él daba gracias que Dios iba con él. Cuando Jacob le dice a Dios, si tú fueras conmigo y tu presencia estuviera conmigo, tú serás mi Dios. Y te alabaré y te glorificaré. Hay muchos ejemplos que podemos tener de gente que vivió dificultades, pero encontró el refugio dando gracias a Dios. Porque descubrimos a través del agradecimiento que Dios está a nuestro lado, que Él nunca se ha ido de nosotros y que Él está ahí para socorrernos. Y que no hay problema tan grande que Él no pueda resolver. No importa si fuera tiempos buenos, hay que dar gracias a Dios, o tiempos malos. Por eso nos dice que le demos gracias a Dios. Es porque Dios comprende la humanidad nuestra. Él por eso nos llama a que demos gracias, porque a través del agradecimiento recordamos que Dios está ahí con nosotros. Se requiere que en todo momento seamos conscientes de su presencia, en la felicidad, en el gozo, en el triunfo, como en la tristeza, en la derrota o en la pérdida, en las cosas buenas o las dificultades. Muchos de nosotros puede ser que en este momento estemos pasando dificultades. No sabemos cuál será la resolución de nuestros problemas, pero lo que sí sabemos es que no importa cuál sea la solución, Dios estará con nosotros ahí para socorrernos. Y hay beneficios de dar gracias a Dios. Por eso debemos dar gracias. Practicar el agradecimiento de este mandamiento pequeño, entenderemos poco a poco. El primer beneficio es que Dios está con nosotros y nunca nos ha abandonado. Dios está ahí con nosotros y Él nunca se ha ido. Así que a través de eso sirve de testimonio en vez de ser alguien que reniega, en vez de ser alguien que está siempre enojado, siempre triste, siempre quejumbroso. Hay cosas, y yo he escuchado de labios de algunas personas diciendo, es que esto no se lo puedo perdonar a Dios. Hermanos, nosotros no estamos para perdonar o no a Dios. Estamos más bien para pedir perdón a Dios. A Dios estamos para darle gracias. A Dios no estamos para reclamarle. Él es soberano en todo momento y Él es el que sabe el propósito de nuestra vida.
Pero no solo sirve de testimonio, esto sirve también de testimonio porque la gente podrá ver que realmente tenemos a Cristo en el corazón. Dice la Escritura que el mundo entenderá que somos hijos del Señor y que el Señor está con nosotros si nos amamos los unos a los otros. Pero a veces, hermanos, nosotros nos quejamos entre nuestros hermanos. A veces nosotros nos quejamos los unos con los otros. Lejos de tener una buena koinonia, como Pablo habla en el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 1, nosotros lejos de eso, más bien nosotros estamos apartándonos de Dios. Él es la fuente de nuestra bendición. No hay otra fuente de nuestra bendición, sino la fuente de nuestra bendición es el Señor. Y a través de la acción de gracias, a través de que cada uno de nosotros demos gracias por las cosas que nos pasan, no, ya sean para nosotros buenas o ya sean dificultades, ya sean triunfos o ya sean pérdidas, ya sea alegrías o dolor. Si nosotros damos gracias al Señor en esto y en nuestra vida, nosotros vamos a entender que Dios es el que está ahí siempre con nosotros. Y entonces entenderemos y comprenderemos lo que el Señor nos dice allá en Mateo 28, del 19 al 20, que al final de ese texto hermoso de la Gran Comisión, cuando nos dice ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas hasta que Él venga. Y he aquí yo estoy con vosotros, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. No el lunes, no el martes, no el 3 o el 4, no el 5, no el 6, no el 7 de octubre, no el 10 de octubre, no el 30 de octubre, no en el 2020, no en el 2021, es en todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estará con nosotros y está con nosotros, y a través de la acción de gracia nos entendemos y comprendemos qué significa que el Señor nos prometiera que estaría con nosotros todos los días y que el Señor hoy está con nosotros. Hermanos, en conclusión, Efesios capítulo 1, verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Usted y yo fuimos seleccionados, escogidos por Dios. Tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con Cristo y aceptamos al Señor en nuestro corazón. Y el Señor ahí nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero adicionalmente nos dio un mandamiento. Aparte de amarnos los unos a los otros, aparte del primer más grande mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo de igual de importancia, a tu prójimo como a ti mismo. Aparte de eso, también nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esto es bueno. Y Pablo a los Efesios dice: al Dios y Padre es que damos gracias. Pero adicionalmente dice: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La clave para poder dar gracias en todo es que reconozcamos que Dios siempre está presente. Cuando reconocemos que Dios está presente y miramos ya no al problema, sino a aquel que está con nosotros, entonces podemos decir: gracias, Señor. Entonces podemos glorificar: gracias, Señor. Cuando podemos mirar a nuestros hijos y en lugar de pensar en los defectos que podamos señalarles y decir que es una bendición que Dios nos dio, entonces daremos gracias a Dios por nuestros hijos. Y tendremos una palabra de bendición para nuestros hijos. Cuando pidemos a nuestro hermano en la fe o a nuestro hermano en la carne y sepamos que en todo Dios nos da y nos bendice. Ayer
más bien antier, viernes, que tuve la oportunidad de ir a la feria, el señor que me vendía los huevos, yo le digo, dame este cartón, un cartón de estos. Le compré unos huevos Jumbo y él me decía, sí, pero valen tanto. Yo le decía, sí, deme uno. Entonces después me dijo, muchas gracias, porque usted no sabe cómo me bendice. Y debemos dar gracias a Dios por todo. Y yo le doy gracias por cada persona que viene a comprarme. Qué hermoso era mirar a aquel hombre, trabajador, que no sé a qué hora se había levantado para alistar todo aquel grupo de cartones de huevo. Estaba ahí presente, estaba ahí esperando a un cliente. Pero cada uno de los que llegamos, él estaba dando gracias a Dios porque había alguien que le compraba. Qué hermoso cuando miramos y estamos mirando que Dios está con nosotros y que nos bendice a través del otro, que podemos entonces mirar a la otra persona y dar gracias a Dios por esas personas y no pensar en los defectos de las demás personas. Dios quiere que dependamos de Él y confiemos en Él, y Él cambiará toda nuestra situación. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, confiamos en Él, si nosotros plenamente no solo confiamos, sino que dependemos del Señor, entonces podemos dar gracias. Y nuestros problemas, no que no habrán, tendremos problemas, pero tendremos solución a nuestros problemas. Pablo fue encarcelado por predicar la palabra en Filipo con su compañero de viaje. Pero allí adentro, después de haber sido azotado, dice la palabra que cantaban cánticos de alabanza a Dios, de gratitud al Señor. Y esto hizo estremecer no solo la cárcel con el temblor que lo sacaría, sino que hizo estremecer el corazón del carcelero de Filipo, que cuando irrumpe en el interior de la cárcel y descubre que ahí están todos los reos, escuchando a Pablo y a su compañero de viaje, él dice, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo pudo decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y aquella misma noche, aquel hombre que fue estremecido por la alabanza de un hombre que daba gratitud a pesar de haber sido azotado a Dios. Recuerde que esto le dará grandes beneficios a usted, a su buen testimonio y a las personas que te escuchen, glorificando a Dios. Así que la próxima vez que algo pasa, la próxima vez que algo nos ocurra, empecemos por darle gracias a nuestro Dios y Salvador. Y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él traerá paz a nuestros corazones. Oremos. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de poder haber abierto tu palabra, de poder, Señor, en esta mañana, poder, Señor, compartir el mensaje de tu palabra con muchas personas que nos mirarán a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por este privilegio. Y gracias, Señor, por las dificultades, porque en ellas encontramos el refugio en ti. Pero gracias, Dios, porque tú nunca nos has dejado, porque siempre estás con nosotros. Bendice al que está al otro lado de la cámara. Bendice al que está al otro lado del teléfono, de la computadora, Señor, o del televisor viéndonos. Y que pueda entender, igual que nosotros, que tú estás ahí y que nuestra responsabilidad es dar gracias a Dios y Padre en todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos y que este mensaje traiga
esperanza a tu vida. Que este mensaje traiga reflexión a su corazón y usted y yo podamos sentirnos cada día mejor. Dios les bendiga. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermano, le damos la honra y la gloria al Señor por este mensaje poderoso que acabamos de escuchar. Damos gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios siempre en todo, en lo bueno y en lo malo, en lo que vemos y en lo que no vemos, porque el Señor en todo está. Y le agradecemos a Él grandemente todas las bendiciones que recibimos cada día. Para concluir, quiero leer un versículo más que dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el quien nos da la victoria sobre todas las cosas. Él nos da la victoria. Entonces vamos a confiar y orar y poner todo en las manos del Señor, porque Él es quien nos da la victoria.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que durante esta semana sea buena para todos. Un abrazo desde aquí y voy a terminar con una oración. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre y gracias, Señor, por este hermoso mensaje, Señor. Gracias por todo lo que usted hace en nuestra vida, Señor, aunque a veces no entendemos las cosas que suceden, pero todo tiene un plan, todo tiene un propósito y todas las cosas ayudan para bien a los que te amamos, Señor. Y gracias, Señor, por estar siempre aquí con nosotros. Aunque no podamos verte, te podemos sentir y sabemos que estás obrando, Señor, en nuestra vida. Te ponemos esta semana que iniciamos, Señor, en tus manos y dejamos, Señor, que seas tú quien vaya delante de nosotros y nos des la victoria. Bendice a cada persona que está mirando este mensaje, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, que nos bendigas. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Nos veremos pronto.